Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las denuncias sobre abusos sexuales que se habrían producido al interior de la Iglesia Católica se han proliferado. En el estado de Pensilvania, por ejemplo, en Estados Unidos, existirían alrededor de 1000 casos de menores sometidos a perversos hechos de atropellos sexuales. Se conocen de situaciones similares en México, en Chile, en Irlanda, Francia, Austria y más de una veintena de otros países. Las denuncias refieren que en muchos casos la jerarquía eclesiástica encubrió lo que habría ocurrido y utilizó ciertas argucias para proteger a los responsables de estos desafueros. De otro lado, hay quienes presienten que esta ola de denuncias obedece a una campaña de la ultraderecha clerical en contra del Papa Francisco. Los detractores han llegado a pedir la renuncia del pontífice. Lo cierto es que el escándalo de la pederastía y pedofilia está afectando seriamente a la institución, mayor en lo que tiene que ver con la moral y los valores cristianos. Hoy vamos a tratar estos temas aquí en nuestro programa y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Agradezco la presencia de Alfonso Riz. Alfonso Riz es escritor y periodista, laico católico. Nos acompaña también Silvia Buendía. Silvia es activista por los derechos de las mujeres y los LGTBI. Agradezco a Ernesto Rivadeneira, él es militante del movimiento Schoenstatt. Y agradezco a Sibel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Más de 17.000 abusos a menores por sacerdotes católicos registrados en Estados Unidos. Más de 14.000 casos en Irlanda. 10.000 en Canadá. Cerca de 4.500 en Australia y otras miles de víctimas en América Latina y otras latitudes. En total se estima que unos 100.000 niños fueron víctimas de curas de predadores, según revelaciones de varias organizaciones. Las demandas no son solo contra aquellos sacerdotes pedófilos, sino en contra de la jerarquía católica por obstaculizar en ciertas ocasiones las investigaciones. Elaborar un mapa sobre la incidencia de los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica no es una tarea sencilla. En los últimos años se ha destapado una crisis mundial por sacerdotes abusadores sexuales tras los informes en Estados Unidos, Chile, Irlanda y Australia, que detallan décadas de encubrimientos por parte de la Iglesia Católica. En Chile, hace 8 meses, todos los obispos pusieron sus cargos en manos del Papa Francisco, al asumir sus omisiones en los casos de abusos sexuales a menores de edad. Todo comenzó después de la visita de Francisco a Chile en enero de este año, cuando un grupo de víctimas denunció que el Vaticano protegió por décadas al cura Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales a menores en los años 80 y 90. Hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia. El caso llegó a la justicia vaticana en el 2011, que lo encontró culpable. Fue condenado a una vida de penitencia y oración y se salvó de ir preso porque los delitos prescribieron. En Chile los abusos prescriben del punto de vista penal a los 5 y 10 años. Por su parte, México también ha sido protagonista de uno de los casos más significativos del grave fenómeno que atañe a la Iglesia Católica. El caso del fundador de la influyente congregación ultraconservadora Los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, castigado y relevado en el 2006 del sacerdocio bajo el pontificado de Benedicto XVI por haber abusado de menores, además de haber llevado una triple vida con 2 mujeres y varios hijos. Su caso empañó la imagen del Papa Juan Pablo II, quien por años se negó a escuchar a las víctimas y lo defendía. Como muestra de mi preocupación, he escrito una carta pastoral sobre esta dolorosa situación. En Estados Unidos y Canadá, entre 1950 y 2013, la Iglesia estadounidense recibió denuncias de aproximadamente unas 17.000 víctimas de abuso. Hace 2 semanas, una investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania en Estados Unidos destapó abusos sexuales perpetrados por más de 300 curas de predadores y su encubrimiento por parte de la Iglesia de ese estado, donde al menos 1.000 niños fueron víctimas de esos actos.
El informe es absolutamente espantoso. La historia de abusos de niños por parte de los sacerdotes son asquerosas. Cuando lo lees, solo quieres vomitar. Es realmente deprimente y triste. La Iglesia realmente necesita acercarse a las víctimas de abuso y ayudarlas de cualquier manera. En Canadá, la Iglesia Católica tuvo que pagar $1.000 millones canadienses por indemnizaciones en el 2002. En Irlanda, en el 2009, se publica la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños, conocida comúnmente como Comisión RAI, que reúne tras casi 10 años de investigación más de 2.000 testimonios que relatan abusos físicos y sexuales por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Este es uno de los mayores casos de reconocimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en una investigación que abarca más de 35.000 niños abusados en un periodo de 86 años. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Esta semana, al celebrar una misa bajo los cielos de Dublín, el Papa Francisco pronunció un discurso sobre el abuso a esos cientos de miles de fieles y pidió perdón. A solo 5 kilómetros de distancia, una protesta sin precedentes se registraba en contra del Vaticano. La confianza no se va a recuperar en la comunidad católica simplemente porque el Papa Francisco lo diga. Él tiene que dejar en claro que se van a tomar las medidas pertinentes. El último día de la estancia de Francisco en Irlanda se vio eclipsado por la publicación del testimonio de un ex embajador de la Santa Sede en Washington que acusó a las autoridades vaticanas, incluyendo a Francisco, de encubrir a un ex cardenal estadounidense pese a saber que durante años mantenía relaciones sexuales con seminaristas. Estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación. En Australia las cifras oficiales son alarmantes. 1.880 curas involucrados, 4.440 niños abusados y 1 millar de instituciones católicas señaladas entre 1950 y 2010. En total, cerca del 7% de los sacerdotes de ese país han sido acusados de abusadores sexuales. En Alemania se denunciaron abusos sexuales contra niños en 19 de las 27 diócesis católicas alemanas entre los años 70 y 80. Este fenómeno de abuso sexual se ha dado en casi todos los países del continente y nuestro país no escapa a esta oscura realidad. Momento entonces de empezar la conversación, el panel aquí en vivo en nuestro programa Hora 25. Alfonso, estos temas son aislados, es un tema de la Iglesia. ¿Cuál es la actitud institucional del Vaticano? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Es un problema de un grupo significativo pero minoritario de sacerdotes. Porque se suele pensar que es el celibato el que les lleva a la comisión de estos terribles delitos. Y no es así. La pederastia, la pedofilia, se da en muchísimos ambientes, se da incluso entre hombres casados. No es nada infrecuente que se dé. Lo que sí hay y ha habido por parte de la Iglesia es una política de encubrimiento. Encubrimiento, ¿sí? Hay una mala interpretación del texto evangélico que dice que no escandalizar. Hay de los escandalosos, más les valdría que les pongan una piedra en el cuello y se los eche al mar, dice Jesús. Pero él no está, pero la palabra que se usa es escándalon. La palabra del texto griego es escándalon, que era una trampa. Es la gente que engaña, que induce al error. A eso se estaba refiriendo el texto evangélico. Y esto ha servido de pretexto para tapar este y otros crímenes, porque no ha sido el único problema que ha enfrentado la Iglesia, ni va a ser el último que enfrente, y porque es que no hay que escandalizar. No. San Agustín lo dijo, ¿no? Que si por causa de la verdad llega el escándalo, bienvenido el escándalo. Ernesto, su apreciación inicial, por favor, buenas noches. Bueno, yo quisiera hacer referencia a una carta que ha hecho el Papa Francisco inmediatamente después de este nuevo escándalo en Filadelfia. Invito a todos quienes se duelan por este asunto a revisar esa carta porque, en mi modesta opinión, dice todo lo que hay que decir en cuanto a
condenar con dolor y vergüenza las atrocidades ocurridas, a que nunca será suficiente pedir perdón y el pedir perdón e intentar reparar el daño causado, porque es imposible lograrlo. Convoca a todos los bautizados a apersonarse del problema y a apoyar todos los procesos judiciales que se requieran sobre este tema. Más adelante voy a hacer referencia a otro documento que de alguna manera podría dar luces positivas sobre este horror. Perfecto. Porque hay que reconocer que es un horror. Ok. Silvia, buenas noches. Su opinión, por favor. Mi opinión, primero que nada, Mateo 18:6. Lo que dice Mateo 18:6, que dijo Jesús es: ay de aquel que escandalice a aquellos pequeños que creen en mí, porque a ellos más les valdría atarse una piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar. Si vamos a hablar del escándalo y de Mateo 18:6, yo creo que no puede haber un escándalo mayor que violar niños. O sea que cero miedo al escándalo. El escándalo es ese: violar niños y niñas. Bueno, es lo que ha dicho... Claro, pero yo te digo, Mateo 18:6, no deberíamos de tener miedo a ese escándalo, porque no hay nada más escandaloso que violar niños. Entonces, cero miedo al escándalo. Si vamos a lo que dice la Biblia, dice justamente lo contrario: no escandalices a los niños. ¿Es suficiente el perdón que ha expresado el Papa? No solamente es insuficiente, es totalmente irrelevante. Porque aquí lo que tenemos son, primero, no son casos aislados. Son casos sistemáticos y recurrentes que vienen dándose por lo menos documentadamente desde el año 1930. Segundo, en todos los países en donde hay iglesia católica. Tercero, lo realmente gravísimo es el encubrimiento de la alta jerarquía eclesial. Eso es Entonces, ofrecer disculpas, perdóname, pero no me sirve. Usted ha dicho que esto es de la Iglesia Católica, pero al parecer se expresa también en otras iglesias. No, no es cierto. Nunca. No, no tenemos conocimiento de ninguna otra iglesia, ni siquiera cristiana, que haya tenido casos documentados de encubrimiento criminal como la Iglesia Católica, y eso hay que dejarlo bien claro. Porque dicen, no, en todas las iglesias se da lo mismo. No es verdad, eso es mentira. Solamente se da este tipo de encubrimiento al más alto nivel jerárquico. Encubrimiento pero criminal. Violaciones, atropellos, abusos sí se han dado. Lo que pasa es que no lo encubren. Ahora, yo personalmente no conozco iglesias en las que se hayan dado sistemáticamente estos casos. Aquí hay dos cosas, dos crímenes sistemáticos: la violación de niños y niñas por parte de sacerdotes y el encubrimiento. Okay. Esas dos cosas juntas en ninguna iglesia se ha dado. Ok. Sibel, buenas noches. Buenas noches. Su palabra, por favor. Bueno, yo creo que el abuso sexual cometido en contra de niños, niñas y adolescentes es un acto de violencia y no es menos violento porque viene de la iglesia, de parte del clero. Es importante entender que en estos casos particulares ha existido una práctica legitimada, y eso es el problema real. Es decir, la estructura de esta iglesia, que de alguna manera a través de este halo de encubrimiento, de impunidad, hace que la iglesia como estructura, no como fe, ¿no es cierto?, sea un terreno fértil para que los abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes se reproduzcan. Y no creo tampoco que podemos trivializar y decir simplemente hay algunos casos de abuso sexual. Hemos visto un gran documento que usted ha pasado aquí, ¿no es cierto?, en donde se habla de miles de casos. Es cierto también que el Papa ha pedido perdón, ha dicho que está avergonzado. Es una carta muy bien intencionada, valiente, pero es una carta reiterativa, repetitiva. El perdón en estos casos data desde hace 15 años. Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ya lo dijeron, ya se arrepintieron. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Hoy por hoy eso ya no cala, ya no es algo que efectivamente nos deja tranquilos como sociedad, y más aún a los católicos, porque en realidad el pedir perdón no basta. No hay acciones concretas. Yo creo que necesitamos acciones tangibles que nos permitan ver dos cosas. Primero, que este flagelo no volverá a repetirse, algo que no está sucediendo. Y por otro lado, que las víctimas de ese flagelo tengan justicia, verdad y reparación. Y reparación. Tangible, dice usted. Por ejemplo, que los sacerdotes que están involucrados y que son responsables de estos abusos sean sometidos a la justicia.
Por supuesto, porque lastimosamente, en este caso en particular, y tenemos que estar muy claros en esto, no estamos hablando de pecados y pecadores, ni tampoco de expiar culpas. Estamos hablando de crímenes y criminales que deben pagar una condena por el hecho tan execrable que han cometido. Ok, Ernesto, no sé si quiera decir algo sobre esto. Bueno, yo quería, por otro lado, y siempre tratando de ilustrar con hechos, hacer referencia a un documento que ya voy a poner en la pantalla para que la audiencia pueda entrar y revisar por sí mismo el documento. Es un documento que aparece en un sitio que se llama haceprensa.com sobre el informe del Gran Jurado de Pensilvania, que de alguna manera es el asunto más reciente que ha traído de nuevo a la palestra todo este tema. Revisando este documento reciente, esto a mí me llegó hace 2 o 3 días, de paso este sitio haceprensa.com se especializa en profundizar respecto a temas de debate público, como es este caso. ¿Y qué dice? Las conclusiones, porque es un documento más o menos extenso, es que este asunto de Pensilvania específicamente, el protagonista principal de haberles llevado a esto a la palestra persigue afanes políticos, de figuración, punto 1. ¿Es un detractor del Papa? No, lo que dice el documento es que está en un momento de su carrera en que necesita ganar popularidad y esa parecería ser la justificación de que precisamente en este momento salga este asunto. Lo segundo que analiza el documento, y podrán ver que cada afirmación está sustentada con respaldos, es que el asunto Pensilvania abarca 70 años y hace ver cómo la principal época de incidencia de estos asuntos está en torno, salta a la palestra en torno al año 2000. Ahí es cuando salen todos estos escándalos, varios escándalos. Muestra cómo prácticamente todo lo que toca el asunto Pensilvania son asuntos que ya han sido procesados en el ámbito de la iglesia y en muchos casos también en el ámbito de la justicia. Y muestra finalmente cómo a raíz, en torno al año 2000, que surgen con crudeza públicamente los escándalos, la iglesia toma medidas y a raíz del año 2003 muestra cómo la incidencia ha disminuido drásticamente. Eso dice el documento. Hay que revisarlo, por supuesto. Sí, claro. Todos tenemos que filtrar la información porque en internet se puede decir cualquier cosa. Eso hay que estar claro. Ernesto, y vamos a hacer una pausa. Tengo que ir a la publicidad. Enseguida retornamos para continuar con la segunda parte de este programa Hora 25. Ya volvemos. Continuamos, Silvia. Antes del corte, Ernesto hizo referencia a un informe, un estudio que ha presentado una organización periodística y el hecho fundamental, central de la exposición es que habría una ofensiva entonces de detractores de utilizar estos temas para afectar a la jerarquía actual de la Iglesia. Bueno, yo no me he leído lo que me estaba diciendo Ernesto, ya tomé nota para leerlo después. Lo que sí me he leído es el informe del Gran Jurado de Pensilvania y es aterrador. Porque, sí, la verdad es que son hechos escabrosos, espantosos, pero son hechos ciertos, comprobados y en base a testimonios y pruebas. Entonces, claro que se te paran los pelos de saber que un sacerdote abusó a 5 niñas de una misma familia, o que violaba sexualmente a niñas que estaban en el hospital, enfermas o operadas, o que, incurría en unos actos de pornografía infantil, tomándole video y fotos a niños en unas situaciones tan escabrosas que yo quisiera olvidar. Hay imágenes que uno quisiera borrar de su memoria y de su sistema. De su registro. De su registro. Silvia, lo que ocurre es que sin embargo, esto se habría producido durante varias décadas atrás, 70 años atrás. Sí, ¿Y claro. por qué se la saca hoy? Es un poco Mira, esto se viene produciendo hace más o menos 70 años, pero las imágenes son tan espantosas que yo me niego a decir que puede haber morbo
en el informe cuando lo que te está describiendo son crímenes execrables. Cuando te decimos que han matado a una mujer a 17 puñaladas, no hay morbo al describir las 17, porque es lo que pasó, ahí está el cadáver, hay 17 punzones. Cuando estamos hablando de pornografía infantil, violación de niños con algún tipo de discapacidad, enfermos, estamos hablando de cosas, imágenes espantosas. Ahora, esto ha pasado hace años, sí, esto ha pasado hace años, sin embargo, no nos olvidemos que si hay un procedimiento penal en este momento en Pensilvania, es porque hay crímenes que en estos momentos no han prescrito. Tenemos víctimas de 50, de 60 años, pero tenemos víctimas muchísimo más jóvenes, porque este es un crimen que sigue sucediendo hoy, aquí, ahora. O sea, tú googleas nomás y te sale el último caso aquí en Colombia, por ejemplo, marzo 9 del año 2018. El último caso en Ecuador, Guayaquil, Ecuador, tenemos aquí mayo, 18 de mayo de 2018. O sea, no es que han dejado de darse. Son cosas que siguen registrándose continuamente, sistemáticamente, hoy, mayo del 2018, marzo del 2018, es este año. Okay. Es hace poco. Alfonso, por favor. Sí, una cosa que se me quedó flotando de lo que hablé anteriormente es el tema de que si bien el celibato no es causa, no es la motivación para la pederastia, sí crea un ambiente favorable porque los pederastas siempre andan buscando los sitios más increíbles para camuflarse. Incluso se camuflan en las organizaciones que tratan a niños afectados por violaciones, por pederastia. También se meten allí porque su objetivo está allí, ¿sí? Y entonces en el celibato tienen la excusa de que, bueno, yo no me he casado porque esta es mi vocación, y les da esa excusa. Más la política de encubrimiento es lo que ha creado este monstruo. La Iglesia, cuando decían que cuando juzgaba a los herejes y otros detractores con la Inquisición, que la Iglesia nunca mata. La Iglesia entrega al brazo secular, ¿no? Eran las autoridades las que quemaban y las que hacían. Bueno, yo digo, algo así debería adoptarse. O sea, la Iglesia lo que tiene es que entregar a la justicia, al brazo secular, a la justicia de los estados, a estos criminales. La Iglesia no debería ser la víctima, debería ser la denunciante, porque es la más afectada. Claro, hay un tema, es que se trata de la Iglesia, porque si eso ocurriría en alguna estructura de otras características, por supuesto, probablemente habrían igual observaciones, igual críticas, pero no de esta magnitud. Porque tú vas a la Iglesia y te confiesas ante un sacerdote, y luego este mismo sacerdote te da la comunión. Y es probable que ese sacerdote que te... Claro, es lo que dicen muchas que estuvo víctimas, violando a muchas unos víctimas niños. que dicen que el mismo que no me había violado la noche anterior me dio la comunión al día siguiente. Varias víctimas han dicho cosas por el estilo. En efecto, sí es peor porque la Iglesia está llamada a ser perfecta por su propia definición, por su propio propósito. Claro. Sibel. Bueno, yo sí quiero decir que uno de los grandes problemas que existen en este tema de la estructura de la Iglesia como tal parte de su derecho canónico, ¿no? Seguimos viendo dentro del derecho canónico a la violencia sexual como una ofensión o una ofensa moral. Frente a este hecho, sumado a la permisividad del delito, el silencio, la complicidad del encubrimiento, la falta de castigo, todo esto hace que la estructura de la Iglesia sea un lugar idóneo, como conversábamos con Silvita en la tarde, es el Disney de los pederastas. Sí. ¿Qué cosa? La iglesia como tal. Es el Disney. Claro. O sea, un paseo familiar, un paseo... El mejor lugar donde puede estar un pederasta. Es el lugar en donde puede divertirse un pederasta sin tener mayor problema. Y gozando de impunidad. Y comentando lo que usted mismo decía, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué mejor lugar que aquel que no nos ofrece ninguna sanción, que mañana no vamos a ser condenados y que efectivamente yo, como pederasta o pedófilo, puedo hacer de ese lugar el lugar idóneo para hacer y cometer las más perversas aberraciones? Y eso es lo que ha ocurrido en esta situación. En el caso de Pensilvania, ¿no es cierto?, el FBI muestra un patrón de conducta. 7 pasos con los que la Iglesia gestionó centenares de denuncias por abuso sexual, que van desde el eufemismo, es decir, ni siquiera nombran
al abuso sexual como tiene que ser. Y tiene que ser dicho, abuso sexual cometido en contra de niños, niñas y adolescentes por un adulto, porque si lo decimos abuso sexual infantil, estamos minimizando el hecho infantil y además estamos invisibilizando a quien lo comete, que es un adulto. Esto no entiendo bien, es que el FBI ha elaborado un listado de mecanismos, de formas de tapar esto. Frente al patrón, exactamente. Ahí hay que aclarar algo. Cuando existe un patrón de conducta, uno solo, y aquí hay varios, la institucionalidad es la que está en problemas, no es el individuo. Entonces, ver la agresión sexual como un caso aislado o individual es limitarnos a una realidad mucho más amplia y generalizada, que es esta sistematización de un delito, que incluso tratadistas internacionales lo ven incluso como un problema o un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hay efectivamente una frecuencia, un número de delitos muy grandes, de víctimas, y la sistematización de un delito a través del encubrimiento. Listo, vamos a ir ahora con una serie de testimonios respecto a lo que se ha denunciado en el Ecuador. Natalie, por favor. Las terribles revelaciones en contra del sacerdote César Cordero, considerado un personaje ilustre con más de 30 años de reconocimiento a su trayectoria educativa en Cuenca, causaron conmoción y desataron una serie de denuncias. No contra de la Iglesia Católica en sí, sino en contra de violadores de menores, quienes, escudados en la fe, el temor y en las necesidades económicas de la gente, se aprovecharon de niños y adolescentes que asistían a sus instituciones educativas. Mi vida se transformó. Fui feliz antes de los 7 años. Desde los 7 años hasta los 64 años que tengo ahorita, no he sido feliz. El cura era tremendamente sádico. A raíz de la denuncia pública por violación que ejecutó una de sus víctimas, Jorge Palacios, otras 4 más decidieron romper el silencio y presentar acciones formales por abuso sexual contra el sacerdote César Cordero ante la Arquidiócesis de Cuenca, instancia que inicialmente desestimó las acusaciones, aunque en mayo abrió una investigación del caso. Al final de todo este proceso se emitirá un informe que lo conocerá Roma y será Roma quien aconseje al arzobispo cómo proceder. Durante el proceso, el cura Cordero aseguró con respecto al abuso sexual que se da una cierta complicidad por parte de las víctimas. Aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar. Declaraciones que obviamente provocaron el rechazo de la población en general. ¡Lobo vestido de cordero! El sacerdote Cordero, de 91 años, aún no ha sido juzgado en un juicio canónico. Representantes de las víctimas han acudido a la Nunciatura Apostólica para averiguar sobre el avance del juicio en el Vaticano, pero no han recibido respuestas. Ellos me dicen que lamentablemente no saben, que desconocen el proceso, que desconocen tiempos, que los tiempos del Vaticano no son los tiempos de ellos, que no tienen comunicación con nadie. El caso del cura César Cordero no es aislado. Paralelamente, 10 hombres de Guayaquil relatan los abusos sexuales e incluso actos de tortura a los que fueron sometidos por parte del entonces sacerdote Luis Fernando Intriago, bajo el nombre de la dinámica del pecado, el eufemismo con el que Intriago tapaba sus actos. Intriago les pedía a sus víctimas quedarse en boxer y sin camiseta, los amarraba y torturaba, según testimonio de sus víctimas, para que sintieran de cerca la sensación del pecado. Todo esto sucedía dentro del cuarto del padre Luis Fernando. Podía sentir el cuerpo de él, podía sentir sus genitales, podía sentir la barba. Después de 10 años de abusos y torturas, Intriago fue expulsado por la Arquidiócesis de Guayaquil. El entonces sacerdote se excusó y reconoció haber tenido una simple conducta morbosa y reprobable. Para mi caso y para el caso de mis compañeros que también pasamos por el mismo abuso de este sacerdote, bueno, ex sacerdote ya, me parece que es una victoria muy grande. El proceso penal continúa en Fiscalía. Bien, vamos a continuar. Entonces, Ernesto, quisiera su apreciación de lo que se ha dicho en el reportaje, por cierto, y también de lo que han señalado sus compañeras de panel. Por favor. A ver, voy a tratar de enfocar en lo global y en las soluciones. Lo primero que debo decir e insistir, de nuevo tomando de la carta del Papa, con la que me alineo 100%, es que nadie discute el horror de estos asuntos, eso nadie lo discute. Lo segundo, respecto a que la Iglesia solamente censura moralmente, mas no
jurídicamente o legalmente. Que los protege, en otras palabras. No necesariamente, no necesariamente. A ver, sí debo decir que si ustedes revisan la carta del Papa, se aplica por igual a los actores como a los encubridores. Ya. Se está censurando a los dos por igual. Pero lo que sí quiero hacer notar es que aunque la Iglesia quisiera sancionar legalmente, no podría, porque la Iglesia no es una institución jurídica, política normal. Pero lo que puede hacer es más, la Iglesia, su derecho canónico y la práctica de la fe y del catecismo, lo que sanciona es el pecado. Habla de justicia divina, se habla y hagamos conciencia de que quienes han practicado estos horrores están actuando 100% en contra de la norma básica de la Iglesia, que es el Evangelio. Desde la perspectiva de los creyentes, estas personas arderán en el fuego eterno, así de grave, pero eso no quita, y el Papa en su carta está, él invitando pero Ernesto, a apoyar... si no los han excomulgado ni siquiera. El Papa está invitando a apoyar los procesos judiciales e invitando a los fieles católicos a apoyar los procesos judiciales. No está la Iglesia impidiendo, esto vuelvo a aclarar, el último pronunciamiento no está promueve que hayan procesos judiciales, que es lo contrario de encubrir. Okay. A ver, sí. No, no es cierto. A ver, en primer lugar, vamos a lo que dice el derecho canónico. En el derecho canónico, y aquí está, lo trae, tenemos una serie de cánones que te dicen cuáles son las censuras, las multas, no sé, pues, lo que haces con un sacerdote que actúa y peca contra el sexto mandamiento. Es prácticamente un sacerdote que se casa, casi lo mismo que si viola niños. Un sacerdote que se masturba es casi lo mismo que viola niños. Y lo peor que le puede pasar dentro de la iglesia es simplemente que deje de ser sacerdote. Punto 1. Punto 2. Si hay encubrimiento. Cuando en el año 1962, Juan XXIII es el primer papa que hace oficialmente una circular para todos los obispos y cardenales, y dice, vamos a hablar del tema de las denuncias de violaciones de niños. Primero lo hace en latín, nunca se lo traduce en ese momento. Segundo, lo que les dice es silencio, no pueden hablar con las autoridades. Y si hablan, serán excomulgados. Es decir, le va peor al que denuncia públicamente lo que le pasa a un niño violado por un sacerdote que al sacerdote violador. Tercero, y esto es importantísimo, hay encubrimiento. No porque lo diga el informe del Gran Jurado de Pensilvania, que sí lo dice el informe del Vaticano de hace 2 meses, del Papa. En Chile, permanente y sistemático encubrimiento por parte de la alta jerarquía eclesial de Chile, no solamente presionando a las víctimas para que no denuncien, destruyendo las pruebas, amenazando a los abogados. Eso es gravísimo y eso lo dice Vaticano. Pero además, déjame hablar también de Juan Vallas. Yo quiero saber si aquí también se ha registrado este encubrimiento. Mira tú Juan Vallas. Juan Vallas acaba de salir, es el chico que tú lo ves con piercings, con pelito rubio y con tatuajes. Él va a una diligencia hace poco aquí en Quito y la fiscal a cargo, Ruth Castillo, le dice, usted es el acusado, porque lo ve con tatuajes, revictimizándolo en ese instante. Es un proceso que va lento, que no tiene todavía ningún tipo de luces y es un proceso penal fiscal. Pero ¿qué pasó cuando él en el 2013 fue a la curia en Guayaquil a denunciar su caso de abuso sexual por parte de Intriago cuando tenía 15 años? No lo denunciaron ni pidieron ningún tipo de investigación a la fiscalía. Ese es el problema. Esta omertá, este silencio cómplice, mafioso, de que no solamente no te mandan a denunciarlo, sino que te castigan si denuncias. Entonces, claro que la iglesia no tiene un sistema penal. Por supuesto que no lo tiene ni debe tenerlo. Pero por favor, con que no encubran, no presionen y no persigan a las víctimas, sería hartísimo. Sibel, sobre esto, por favor. Bueno, yo en realidad sí veo que esto de reducir al Estado laical como el mayor de los castigos es una ofensa, creo que para todos, incluidos la gente, la sociedad civil en pleno y los católicos en particular. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, imagínense, y en el caso específico de Intriago, del cura Intriago, él fue sancionado y sin embargo sigue utilizando la vestimenta de sacerdote y sigue estando con adolescentes, con jóvenes.
¿De qué sirve esa sanción? No pensemos que porque estamos reduciéndole al Estado laical, ese predador de niños va a parar o va a dejar de acechar niños. Intriago el 8 de agosto fue visto comiendo yogur con unos niños en Urdesa. 8 de agosto. Vestido de cura, sí, vestido de cura. Para escándalo, eso sí es un escándalo. De todos los que vamos a comer yogur a Urdesa. En el caso del cura Cordero también, ¿cómo es posible que en este caso en particular este cura esté hospitalizado hace más de 2 o 3 años, mucho más incluso, en un ala de un hospital que además él construyó, en el ala de niños, en donde están los niños, niñas y adolescentes enfermos? Es una burla. Entonces, en efecto, es una burla para la sociedad. Pero además de eso también es importante recordar que todas estas sanciones que se han dado también a nivel mundial nos obligan a nosotros a hacer algo. La diferencia está, y por qué ahora ha salido a la luz pública y ha tomado más fuerza, no es quizá porque quieran hacer daño al Papa Francisco, es porque los estados han tomado parte en esta situación. No es de gratis, intervinieron los por estados. supuesto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hasta el día de hoy no hemos visto una posición clara del gobierno frente a estos hechos. Del gobierno de Ecuador. De Ecuador. Y la necesitamos. ¿Por qué? Porque la imprescriptibilidad en la que todos, efectivamente, todos nosotros votamos a favor, o la mayoría de nosotros votamos a favor, no opera en estos casos. ¿Qué va a pasar con el cura Cordero? Va a quedar en la impunidad ese caso. Y hablamos de muchas víctimas, ¿no? A través de, no es solamente un caso, yo creo que la valentía de esas víctimas que rompieron el silencio merece una respuesta muy clara de parte de la sociedad ecuatoriana, como también del Estado, del gobierno en particular, y por qué no de la Iglesia. ¿Qué pasa con la conferencia episcopal? Hasta el día de hoy no emite un comunicado frente a este tema. Y solamente una cosa, la arquidiócesis de Cuenca, que aceptó que había una crisis, condicionó la sanción al cura Cordero, dada su avanzada edad y su estado de salud. ¿Quieres decir algo? Claro, era lo que ya anticipé, que la Iglesia no es que debe ser considerarse una víctima de una campaña en su contra por este tema. Debe ser la denunciante de los crímenes. Eso debería ser. Esa es la búsqueda de perfección. Yo, como católico, creo que la Iglesia va a sobrevivir a esta tormenta, pero para que sobreviva, para el paso adelante que tiene que hacer, es purificarse. Y purificarse es deshacerse de los malos elementos. ¿Pero cómo? En efecto, reducirle al Estado laical, ya váyase. No, eso. ¿Y tú crees que el Papa debe renunciar? No sé si debe renunciar, pero a mí me pareció terrible la carta del ex nuncio Carlo María Vigano, que denuncia cómo medidas que tomó ya Benedicto XVI, el Papa las ha revocado. El Papa se está viendo que es muy, en eso es un poco latinoamericano, ¿no? Amiguero. ¿Sí? Entonces, como este cardenal que tiene un apellido escocés o irlandés, había sido amigo, le levantó la sanción que le había impuesto Benedicto XVI. Y claro, y también le vemos, ¿no?, que tampoco se atreve a denunciar a los dictadores que eran sus amigos, ¿no?, a Ortega y a... Tenemos que ir a una pausa, volvemos en un instante para continuar con el tercer segmento del programa Hora 25. Silvia, un poco la discusión estaría a esta hora en que hay temas que tienen que ser resueltos por la justicia ordinaria, por la justicia de los estados, y que la Iglesia en eso no puede intervenir. Eso es un poco lo que se está planteando. Sí, Andrés, pero lo que pasa es que cuando tú tienes como persona absolutamente civil, sin ser sacerdote siquiera, la noticia de un delito execrable, tu deber es ir inmediatamente a denunciarlo, porque tienes la noticia de un delito. No puedes estar exento a menos que sea, tú sabes que el asesino es tu hijo. Bueno, pues entonces hay razones por las cuales tú no puedes denunciar a tu hijo o a tu mujer. Pero en el caso que nos preocupa, alta jerarquía eclesial, que no solamente no denunció a los sacerdotes violadores de niños, violadores, depredadores sistemáticos, sino que lo fue cambiando de parroquia, de tal manera que este caso de Boston, que sale en el 2002 con Spotlight, este es un caso muy curioso y emblemático. Mira tú, Patrick McSorley es un niño de 12 años, que el día que se le muere su papá y lo entierra, el cura de su parroquia, el famoso John Geoghan, va donde la mamá y le dice, tú sufres esquizofrenia,
tu niño está pequeño, tú no tienes los medios, yo te voy a ayudar. Y el mismo día que este niño entierra a su padre, es el sepelio, se lo lleva a tomar helados con el permiso de su mamá. Así como el cura Intriago se lleva a Urdesa a comer todavía hoy, ahora, a los niños a Urdesa a yogur. Y ese mismo día lo masturba a este niño de 12 años y empieza a violarlo, el día que muere su papá. Este muchacho ya cuando es grande cuenta estas cuestiones y se da cuenta la investigación, la crónica periodista de Spotlight, la investigación, dice, bueno, este sacerdote fue acusado y cada vez que había un escándalo, lo cambiaban de parroquia y lo cambiaban de parroquia. Entonces, durante 30 años lo cambiaron de parroquia y violó a 130 niños. Entonces, la iglesia no solamente que no dio noticia del delito, lo encubrió y propició que siga violando. 130 niños en 30 años. Y solamente uno de los curas de Boston, que son bastantes. Entonces, como decía Sibyl hace un rato, excelente imagen. Es el Disney del pederasta, pues. No solamente que no te acusan, no solamente que te encubren, no solamente que tu órgano, tu canónico no te dice nada terrible, sino que vas a dejar de ser sacerdote, sino que tu jefe, el cura mayor, te manda que sigas violando niños en otras parroquias donde no te conozcan. Y eso pasa también con la Casita de Dios, que este es un escándalo terrible. Casita de Dios es lo que acaba de pasar ahora en Mendoza, Argentina. Un instituto de niños sordomudos, Antonio Provole, donde se denuncian que han violado a niños hasta de 5 años. Monjas que ayudaban a la violación de estos niños, una niña de 5 años que tenía una hemorragia imparable porque la violaban por todos lados y le ponía pañal para que no se note. Sale este escándalo hace poco y te das cuenta que el mismo cura que estaba violando y que encubría y tenía esta mafia de violar niños sordomudos, vino de Verona en los años 60 y lo trasladaron a Mendoza, Argentina, porque ahí en Verona violaba, arquidiócesis de Venecia, violaba a niños sordomudos. Entonces esto es como el padre Murphy. El mismo caso, vuelves a repetir el mismo padrón. Violan niños enfermos, sordomudos que no se pueden hacer entender por signos, pasan por una especie como de dinámica tipo Intriago. A ver, ¿cuál es el más vulnerable? ¿Cuál viene de familias que tienen problemas? ¿Quiénes están mayormente enfermos? A esos los violamos, a esos los violamos. Y nos encubre el obispo, inclusive el Papa, porque el caso Marcial Maciel fue encubierto por Juan Pablo II, perdónenme, que hoy día es santo. Ok. Ernesto, a ver. A ver, no parece coherente que la conclusión o la perspectiva que queda de todo esto es que estos ejemplos ilustran lo que son los curas y lo que es la iglesia. Vuelvo a mencionar y por favor pido que enfoquen en la pantalla la carta del Papa, pongan en Google cualquier lector, carta del Papa Francisco, abusos sexuales Pensilvania, revise lo que se dice ahí y va a encontrar que estas inquietudes sobre la justicia que debe ocurrir están presentes en el Papa y en nosotros los creyentes, porque no aceptamos que estos comportamientos que no tienen nada que ver con el Evangelio, que es la norma básica de la Iglesia, que deben respetar también los curas, se permitan, se auspicien. Nada que ver. Queremos que esto se resuelva, primero. Segundo. Pero ¿por qué no hay sanciones a los sacerdotes? Y solo hay una proclama, porque finalmente la carta es una la Iglesia no tiene facultad para meterle preso. Sí, pues. Internamente sí pueden tomar sanciones. Hasta donde yo... A ver, voy ahora a pasar al segundo punto que quiero dejar como conclusión, porque no sé si ya el programa está cerca del final. En el documento de Hace Prensa, que por favor pido que enfoquen para que la audiencia pueda entrar a revisarlo, uno de los puntos que se ilustran es que en el caso de Filadelfia, basado en el caso de Filadelfia, se hace un análisis que demuestra que la incidencia de estos casos llegó a su máximo en torno al año 2000, cuando saltaron los escándalos con toda crudeza, y por las medidas tomadas por la Iglesia, esa incidencia actualmente se ha reducido significativamente, lo cual no significa que ya no hay casos, pero se ha reducido significativamente. La Iglesia ha hecho cosas. No. La Iglesia ha intervenido. Bueno, a ver, perdón. Quisiera terminar. El hecho es que según este documento,
la incidencia se ha reducido. Según, si esta información es verídica, cada lector revisará cuál es el sentido del sitio que publica este documento. Según explican en el sitio, ellos se dedican a evaluar los sustentos de estos asuntos de opinión pública. Para confirmar que sean certeros. Para confirmar, de tal manera que, bueno, segundo punto. Y tercero, para terminar, la iglesia no es esto. Esto es una parte pequeña de personas que no merecen ser parte de la iglesia y que hay personas que quieren pretender ponerles a ellos por delante de todo lo demás. Sería interesante que quienes quieren mostrar esto como si fuera la cara de la iglesia, también hagan conciencia de toda la obra que hace la iglesia, la gente de iglesia, incluidos curas y religiosas, en el ámbito social, educación, salud, cuidado a los pobres, cuidado a las personas con SIDA. Bueno, la obra es descomunal. Eso también sería bueno que se tome. Bueno, yo creo que una carta no es del todo, ¿no es cierto? Aquí, vuelvo a repetir, necesitamos acciones tangibles. Una buena acción tangible sería que efectivamente la Santa Sede pueda poner en práctica todas las recomendaciones que en su momento, en el 2014, el Comité de Derechos del Niño emitió, en donde también con un examen exhaustivo le recomendó algunas cosas. Primero, que investigue con transparencia, que remueva a estos ofensores sexuales y a sus sospechosos, en una transparencia en la información y que colabore con la justicia, que modifique el derecho canónico. La ley de derecho canónico, como les decía, sigue siendo como una ofensa moral, establecer reglas claras en mecanismos y procedimientos para reportar a las autoridades, porque ahora queda a criterio del obispo si lo hace o no. Entonces, esos son verdaderos cambios, ¿no es cierto? Mientras eso no exista, no podemos hablar. Se convierten en proclamas. Por supuesto, y simplemente se las lleva el viento. Y seguimos viendo este tipo de patrones. Y seguimos viendo este tipo de patrones, lo hemos constatado aquí. Vuelvo a repetir, el caso de Intriago, el caso del cura Cordero, que quizá decimos, no, como religiosos o como católicos, son solamente dos. Hay que diferenciar, y creo que es la base de todo esto, la iglesia como fe y la iglesia como una estructura, como una institución. Porque de esa forma quizá los católicos podamos exigir estas evaluaciones morales al margen de lo judicial, que no está en tela de duda, hay que sancionar, pero podamos exigir que esa iglesia cuya materia prima es efectivamente los valores, el testimonio de fe, la dignidad de las personas, se declara en contra de la violencia, está haciendo todo lo contrario. Creo que estas buenas obras... Personas de iglesia, estos poquitos. No son poquitos. Y lastimosamente no podemos hablar de una agresión individual cuando hay una práctica legitimada, que va, vuelvo a repetir, desde el encubrimiento, ocultamiento, el silenciamiento y la falta de castigo. Entonces, frente a esta situación, los católicos deberíamos exigir esto. Ahora, si vamos a la raíz del problema como tal, creo que esta masculinidad hegemónica de la iglesia, ¿no?, que hace que este poder se eleve a sagrado y que además esta ideología patriarcal sobre la cual se sustenta el aparato eclesial como tal, debe cambiar. Solo así podemos ver cambios. Antes de eso, realmente no los vemos, no existen. Alfonso. Probablemente este es un fenómeno pequeño en cuanto al número de fieles implicados en el asunto. Pero este es un problema, es como yo puse en el artículo que seguramente te motivó a invitarme a este programa, gracias, es la punta del iceberg de un problema moral que aflige a toda la iglesia, ¿no? Es necesario una reforma radical de toda la iglesia, de sus estructuras, porque cierto es que hay que diferenciar fe de estructura, pero la fe se realiza en unas determinadas estructuras. Por ejemplo, en lo que tú decías, Civil, que la más concordante con el Evangelio es, por ejemplo, una vuelta, por lo menos, al diaconado femenino, que está en el Evangelio, que está en las epístolas, está en los Hechos de los Apóstoles.
Pero cuando no nos conviene, interpretamos de otra manera. Es que no eran unas diaconisas así, tal como entenderíamos. No, ahí está clarito. ¿Por qué no vamos a una apertura, en efecto, en ese sentido? Y en otros más, porque hay mucho que cambiar. Eso sería lo único ese sería el nuevo ayornamiento, un verdadero ayornamiento de la Iglesia. Claro, porque daría la sensación de que está podrido todo. No está podrido todo, pero hay muchas cosas que están equivocadas. Se han anquilosado. Una serie de estructuras se han anquilosado y no estamos funcionando. Ok, vamos a terminar rápido, Ernesto, y contigo terminamos. En el mundo... ¿Yo? Sí, claro. En el mundo hay aproximadamente 500,000 sacerdotes. El tema Filadelfia involucra a 300, hay hoy día 500,000. El caso Filadelfia involucra aproximadamente 300 en 70 años. El caso Boston involucra unos 70. Sumemos otros. Sigue siendo un universo pequeño. Veamos el panorama completo. Con esto no quiero absolver a nadie. Esto tiene que ser purificado, como decía Andrés, e idealmente sancionado por la ley humana. Todos queremos eso, estamos de acuerdo con eso. Pero veamos el universo completo. Gracias. Silvia, con usted terminamos. No sé, pues, qué porcentaje de pedofilia estás dispuesta a soportar en la institución que es la base moral de tus creencias? Yo no soy católica, ningún porcentaje. pero yo ningún porcentaje. Entonces uno tampoco. Es demasiado. Ni yo y no tampoco. solamente que uno es demasiado, sino que si vamos un poco a la carta que escribe Carlos María Vigano, a mí me parece que él se incrimina. Porque por las 11 páginas de la carta, que yo también la leí y la estudié y analicé a fondo, sucede que él le había contado todas estas locuras espantosas, execrables crímenes al Papa Juan Pablo II, a Teodoro Bertone, a Ratzinger, Papa Benedicto y a Francisco. Y él nunca, jamás en la vida le dijo ningún tipo de autoridad. Entonces aquí están metidos todos encubrieron. Todos son encubrieron. Y no estamos hablando de cuántos son, estamos hablando de 3 papas, uno detrás de otro, encubriendo pederastas de la peor manera. Entonces, ¿sabes qué? La cabeza está podrida. Muchísimas gracias a Alfonso Riz, Silvia Buendía, Ernesto Rivadeneira y Sibel Martínez. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.